Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, ¿puedes escuchar? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. En esta ocasión os voy a traer una pequeña review en estos 15 minutos que espero que dure el podcast del nuevo documental Padrazos, emitido en Apple TV Plus. Dads, apparently you're one. I am one. I want to know more about what it takes to be a father and celebrate all the great dads out there. Oh my God. Being the father, it's a very fluid thing. It's love at first sight, like for real, for real. I'm not Jimmy Fallon anymore. I'm Winnie's dad. Now, this dude lives here forever. Bueno, como habéis podido escuchar, el documental está sin doblar, porque claro, en esta crisis yo creo que también ha afectado a este documental el hecho del doblaje en la crisis de la COVID-19. ¿eh? Y bueno, pues os remarco que el documental en realidad es un pequeño regalo que hace la actriz Bryce Dallas Howard, hija de Ron Howard, y que la habéis conocido en películas iniciales como por ejemplo El Bosque y últimamente en las películas de Jurassic World, y que pues que regala a su hermano pequeño este pequeño documental referido a qué es ser papá y las vivencias de padres, porque su hermano va a ser padre por primera vez. Entonces, bueno, pues mezcla historias, experiencias, preguntas y respuestas que se les hace a famosos del estilo de el padre de Bryce Dallas Howard, Ron Howard, de su abuelo, o gente muchísimo más conocida para otros como puede ser Will Smith o Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Conan O'Brien, Patton Oswalt o Kenan Thompson. Y distintos puntos de vista, distintos famosos que dan sus opiniones y responden a preguntas básicas sobre la paternidad. Aparte de eso, entrelaza estos comentarios, estas experiencias, con historias de padres de distintos lugares del mundo y con distintas situaciones, ¿no? Lo que se dice historias reales acerca de la paternidad. Así que os voy a comentar de forma muy rápida, que no quiero que se me vaya el podcast de los 15 minutos, este documental. Si a lo mejor suelto algún spoiler, bueno, pues lo siento muchísimo, pero no creo que lo haga porque voy a ir súper rápido. Voy a comentar el documental de forma cronológica, según comienza a según acaba, ya que en esta ocasión he tomado unos apuntes para poder ser más rápido y grabar este podcast de hoy. Bueno, pues lo primero de todo es decir que el documental se llama Padrazos aquí en España, pero en realidad se titula Dads. Así que ese prejuicio que se pueda tener a la hora de, pues, tener una idea de qué va a ser el documental, no están reivindicando la posición del padre, ¿no? Como, que estamos aquí frente a la madre, no, dejaos de historias, de luchas y tal, ¿no? El documental en realidad se llama Dads, o sea, papás, y muestra eso, la experiencia de la paternidad de diferentes puntos de vista. Lo primero que hacen es preguntar qué es ser papá. Una pregunta que la respuesta tiene su miga, y ahí os lo dejo. Después se enlaza con la historia de un youtuber llamado Believe, que trata eso, la paternidad de Believe y su paternidad, que se llama así el blog de YouTube, y que es curioso cómo este padre de color tuvo que dejar su trabajo porque en realidad no le gustaba y no se daba cuenta que no le gustaba, y gracias a su mujer se dio cuenta, y centrarse en amo de casa y cuidar a sus niños, y cómo pues todo eso, aparte de cambiarle la vida, le dio una perspectiva completamente distinta y que lo plasma en sus blogs. Aparte se muestran las experiencias que tienen todos los padres a la hora de darles la noticia que van a ser papás por la mujer, ¿no? Con los test de embarazo, etcétera, etcétera, y la diferencia que hay entre los padres primerizos con sobre todo un padre que ya tiene 3 niños. Enlaza con imágenes de relativamente el mismo momento, ¿no? Del hermano preparando el nido, lo que es todo, adecuando la casa, materiales, medidas de seguridad para que el niño o la niña esté perfecta a la hora de llegar, y la familia en sí. Ves la cantidad de tiempo que se pierde realizando estas preparaciones. Y es que los papás en ese periodo sentimos miedo, aunque no lo transmitamos, y estamos acongojados, por no decir otra palabra malsonante. Sí, es así. Por muy duros que seamos, estamos con miedo, ya no solo por la mamá, sino también por los bebés, que estén perfectos, ¿no? A la hora de
de salir al mundo. Una frase importante a la hora que me gustó mucho, ¿no? A la hora del momento de dar a luz, es que dice uno de los protagonistas que en ese momento ella es Batman y tú no eres ni tan siquiera una rueda del Batmóvil, y ves cómo cambia, ¿no?, la perspectiva del padre y el rol que pasas a ser en un momento determinado. Les preguntan también a los famosos qué se les pasó por la cabeza al tener a su hijo por primera vez en brazos, y es que eres un maldito algodón de azúcar, o sea, te vuelves pijo, tonto, perdido, y se te caen las lágrimas seguro al tener los niños por primera vez en brazos. Y no solamente el primero, que es que a mí me ha pasado con los otros dos a la vez, o sea, en la leche. Comenta sobre todo Will Smith el hecho de que no hay manual para los niños, y que te das cuenta de que, claro, existe un manual de 1000 páginas para una maldita tele, pero que cuando llega el niño a casa, que no hay manual, y dices, aquí falla algo, ¿no? Esto no es normal. Y es algo que todos hemos pensado. Y cómo hemos cambiado, ¿no?, a la hora de pensar y de hacer las cosas, y dejar de ser tan egoístas y justo volcarse directamente en los niños. O sea, es que la leche. Cambiamos la perspectiva completamente. Eso también incide en que la forma de pensar y la forma de ser de las personas cambia. Todo esto, claro, desde el punto de vista de un padre que se involucra en la familia, No estoy contando porque hay casos y casos de papás, pero bueno, en mi caso pues también, y yo creo que mi padre lo mismo. Ves cómo cambias, cómo hay cosas que antes hacías y que luego pues no, o que has cambiado, y tus pareceres y tu comportamiento. Es la leche. Enlaza con la historia de un padre que cuenta toda su historia, todo su bagaje, porque tuvieron un niño con una patología cardíaca muy grave y que tuvieron incluso que operarle no sé si fue al mismo día o a los 2 días de haber nacido. Bueno, todo el desarrollo, la evolución. Y no os voy a decir el spoiler, pero la historia es muy fuerte, sobre todo cuando sabes toda la historia. A mí yo creo que ha sido la que más fuerte me pegó de todas. Aparte de eso, pues evidentemente nos relata cómo todos los papás queremos que sea mejor que nosotros los hijos, ¿no? Y no queremos, siempre decimos que no queremos que sean lo que somos nosotros, sobre todo hablando del trabajo y tal, pero en realidad yo creo que intrínsecamente lo que queremos es que sean siempre mejor que nosotros, de una u otra forma, aunque sean luego lo mismo en el trabajo o que vayan por las mismas ramas, todos nos esforzamos para eso. Y la historia del padre que viene a continuación pues tiene que ver mucho con este podcast, y es porque se trata de Tiago Queiroz, que es un padre brasileño de clase media que tuvo a sus hijos pero sin haber tenido un padre. No cuenta la historia en realidad, pero sí muestra cómo empezó a difundir su experiencia mediante un blog que le sirvió para algo, y ya lo veréis, pero que además creó un podcast con otros amigos comentando su paternidad. Así que ahí tenéis otro podcast que ya tendrá un tiempo, cosa que yo no lo he escuchado porque evidentemente estará en portugués. Allí en Brasil pues lo grabarán en portugués. Y hay una frase de que dice su mujer, y es que todo el mundo dice siempre que qué suerte tienes que te ayuda tanto, ¿no? Que te ayuda, y dice, no, es que el padre no tiene que ayudar. Y eso de que no tengamos que ayudar, pues tiene que ver también que muchas veces queremos estar involucrados en todo lo que tiene que ver con los niños. O sea, queremos estar metidos en todo. Mira que podamos tener líos en el trabajo, sin trabajo, da igual. Pero es que queremos estar ahí, y es que incluso yo me enfado. O sea, aunque no lo plasmen, porque quiero estar ahí. O sea, comedura de olla, ¿no?, que tenemos los padres. En Japón existe otro punto de vista, y aquí es lo que nos da la historia de un padre que tuvo que dejar de trabajar por una enfermedad autoinmune, y en aquella época no era padre, y después de unos largos años se curó. Y bueno, relata toda la historia de cómo ha llegado a ser padre también, que eso tiene su cosa, y cómo las tradiciones, ¿no?, y el pensamiento de allí en Japón pues es muy distinto, y cómo la sociedad también oprime, impulsa o ayuda, depende de cómo se quiera ver en cada situación. Él en ese aspecto pues tenía la mentalidad de que un hombre que no trabaja pues que es un despojo para la sociedad. O sea que fijaos, ¿no?, y cómo luego al final pues está dentro de lo que es la sociedad secreta de amos de casa. Y es muy curioso, fue el por qué la llaman secreta. Todo esto, ¡pum!, nos mete de lleno en la adolescencia, y nos dicen lo puñeteros que se vuelven los niños en la adolescencia. Algo que, mira, estoy hablando de ello y se me ponen los pelos de punta, porque está todo el mundo diciéndome lo mismo, ¿no? Mi hijo Marcos aún tiene 10 años, ahora en 2020, y veremos a ver qué pasa. Y bueno,
como me comentaron el otro día, va a ser casi un ensayo, porque luego vienen otros dos que tela. Una nueva historia nos emplaza en el centro de Estados Unidos, donde dos padres homosexuales se convierten en padres de lleno, pero de una forma especial y siendo padres de acogida. Es como una adopción, pero acogiendo a niños que han tenido en aquel caso pues inicios difíciles. Y bueno, a mí se me cae el alma también por las situaciones que han vivido cada uno de los niños y también uno de los padres. O sea, esas implicaciones y todo lo que hacen para que todos los críos se desarrollen y evolucionen correctamente es una pasada. Hasta comprar una granja y veréis por qué. Luego, Ron Howard, el padre de la actriz y directora de este documental, comenta que para él que prosperen los niños se basa en tres claves, y una es que le demos el cariño necesario, otra es que le demos la seguridad necesaria, o sea, que se encuentren seguros, y la última es que les demos ejemplo, o sea, que seamos un ejemplo para ellos. En muchas ocasiones creo que ha habido padres que no han seguido, que no les han dado esas tres directrices y han sido buenos padres, pero sí que es verdad que ayuda mucho al desarrollo de los niños, esa prosperidad que dice Ron Howard, que se tenga esas tres claves del cariño, de la seguridad y de darle ese ejemplo. La verdad es que está bastante bien. Y luego, claro, te da que pensar, ¿no? Y decir, me gustaría por lo menos que hacer lo que ha hecho mi padre conmigo, incluso mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te miras y dices, no he salido tan mal. Así que mis padres lo han hecho bastante bien desde nuestro punto de vista. Y esto enlaza con la última idea que dice uno de los protagonistas famosos, y es que lo que más le preocupa es que coincida su percepción de él ser buen padre con lo que piensen sus hijos. Y la verdad es que sí, es una cosa, no que te sea, yo qué sé, lo más preocupante para tu vida, pero como padre sí que estás en esa incertidumbre, y eso que yo aún tengo los niños pequeños. Para finalizar, dos cosas. Lo primero, una metáfora chula que dice Will Smith acerca de la paternidad, y es que dice que un padre en realidad es como un jardinero maestro, un maestro de la jardinería. Y otra, la segunda situación que está bien es que también hay escenas postcréditos, así que cuidado con cortar el documental antes de tiempo. Y esto es el documental. Como veis, pues es un documental que en realidad es muy rápido, es de 1 hora y 20. No se tarda mucho en verlo. Y una cosa sí quería decir, es que me da igual que tenga un 5,4 en IMDb, porque, bueno, aparte de tener solamente 300 opiniones, pues el documental en sí no es que sea una pasada, que sea el mejor documental sobre la paternidad, pero sí que te da unas sensaciones. Te identificas de una forma u otra, ves las diferencias que existen en países, tradiciones, ves situaciones que, en este caso, pues hasta incluso con un podcast se asemejan, ¿no?, a las situaciones que puedas llegar a vivir como padre. Incluso, pues en mi caso, pues yo me ha hecho pensar lo afortunado que soy, otra vez, o sea, lo he dicho muchas veces, y más teniendo mellizos, que me encuentro en una situación muy afortunada por tener la familia que tengo y también por haber tenido el padre que he tenido. Y sí, papá, que sí, que eres buen padre. Te lo digo yo y mi hermana seguro que te lo dice sin problemas. Así que esa preocupación quítatela de la cabeza. Nada más, que se me pasa el tiempo. Como siempre os digo, compartid el podcast, suscribíos si no estáis suscritos. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting, y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas.